Es menester que debemos repensar nuestras concepciones de progreso y de desarrollo, ya que la crisis ecológica, llámese civilizatoria, llámese ambiental, nos obliga a hacerlo. Una frase muy contundente que invito para que reflexionemos, ya que no solamente centrarnos en cambiar esas formas de pensar, sino también de relacionarnos entre nosotros como seres humanos, pero también con las dinámicas ecológicas. Muy agradecido con el 10º Congreso Iberoamericano sobre uso sustentable de la biodiversidad y el manejo de las áreas protegidas. Ahora, mi compañera Erika Milena Echeverry Londoño y yo, quien les habla, Marlon Alexander Patiño Hernández, les queremos contar nuestro proyecto Red de Bosques Escuela, tejiendo voluntades en la promoción de una educación ambiental contextualizada. Los temas principales que trataré tienen que ver con el contexto de estudio, esa zona de estudio, un poco las características para ponerlos y ponerlas al corriente de lo que tiene que ver con el bosque modelo Risaralda y toda la territorialidad que existe allí, los objetivos de investigación, cuáles fueron esas bases teóricas, la metodología que usamos, los resultados parciales por cada uno de los objetivos, la proyección que tenemos en la red de bosques escuela, las conclusiones más significativas y la bibliografía que usamos para darle sustento a esta propuesta. Desde el contexto, pues nos ubicamos en el departamento de Risaralda, que colinda con otros departamentos, Antioquia, Caldas, Quintío, Valle del Cauca y el Chocó, perteneciente al Chocó biogeográfico. Estos tres departamentos nos situamos como el Triángulo del Café, por esas características en la producción de café y también está como un renglón en la productividad del mismo. El departamento de Risaralda posee 14 municipios, los cuales se encuentran distribuidos entre la vertiente oriental de la cordillera occidental y la vertiente oriental de la cordillera central, pasando desde los 900 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.150 metros sobre el nivel del mar. Estas características geomorfológicas y de diferentes pisos térmicos brinda en el departamento una gran biodiversidad, desde la fauna, la flora y los diferentes reinos que se encuentran allí presentes. A su vez, gozamos de un sistema departamental de áreas protegidas con diferentes categorías, desde parques nacionales naturales hasta distritos de manejo integrado, elementos que más adelante se volverán determinantes para el trabajo de investigación que les estoy contando. A su vez, pues el departamento está ubicado en la zona centro-occidente del país, Colombia. Entonces, estas características, sumado a la interrelación que hay entre las personas, hicieron que el departamento de Risaralda se convirtiera en un bosque modelo, el bosque modelo Risaralda, el cual pertenece a su vez a la red latinoamericana de bosques modelo. El paisaje, los sistemas productivos sostenibles, las categorías de conservación de las áreas protegidas, las agremiaciones y colaboraciones entre actores, tanto institucionales como comunitarios, permitieron que el bosque se volviera un bosque modelo, bajo una connotación diferente de la organización del territorio. A su vez, gozamos de 4 cuencas que cada una goza también de un plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, lo que permite que el territorio esté organizado de una forma diferente a partir del recurso hídrico. Cabe aclarar que estas características, estas otras formas de ver el territorio, permitieron que emergiera esta propuesta de red de bosques escuela, la cual consiste en considerar los ecosistemas estratégicos como ejes articuladores de la propuesta en red. Es decir, si vemos acá en el mapa, esta tonalidad azul es la cuenca del río Tuna, la cual se convierte en ese nodo estratégico para los municipios que están alrededor de ella: Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, La Virginia, Marsella, entre otras. Para el caso de esta área protegida, que es una de las más prístinas a nivel nacional, el Parque Nacional Natural Tatamá,
se convierte en otro eje articulador para diferentes municipios que están alrededor de ella. A su vez, el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Juan también permite esa interrelación entre municipios porque trasciende esas fronteras político-administrativas y se centra más bien en que las dinámicas ecosistémicas se convierten en esos ejes articuladores. Bajo esta propuesta surgió la idea de consolidar una red de bosques escuela, que más adelante les contaré en el marco teórico en qué consiste. Los objetivos del trabajo de investigación fueron 4. El primero consiste en analizar la situación ambiental en el contexto de esos 3 nodos que les conté con anterioridad. Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Juan, Parque Nacional Natural Tatamá y la cuenca hidrográfica del río Tun, principalmente en 2 municipios por cada uno de estos nodos. En paralelo, se hizo el diagnóstico de la situación de la educación ambiental para el caso de los mismos 3 nodos. El tercer objetivo tiene que ver con la formulación de un direccionamiento estratégico y una propuesta organizacional para la red de bosques escuela. A su vez, el cuarto objetivo tiene que ver con el diseño de un modelo pedagógico para la implementación de la metodología bosque escuela por parte de los miembros de la red de bosques escuela. Teniendo en cuenta esto, emerge el marco teórico y conceptual, esos conceptos claves para comprender la red de bosques escuela. Partimos de la educación ambiental, la cual ha tenido a lo largo de la historia muchos matices en torno a la concepción y la manera de ejecutarla. Se habla desde una educación ambiental a escala latinoamericana, desde el cono sur, en donde connotaciones políticas tienen poder y las bases de la ecología política toman fuerza para la promoción de la educación ambiental. Hay otros elementos relacionados con la educación ambiental, con ese matiz de la educación para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los elementos que proponen desde las Naciones Unidas para promover una educación ambiental a partir de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la propuesta de educación ambiental que aquí emerge es un matiz que propone Lucie Sauvé desde la cartografía de la educación ambiental. De la educación ambiental es adaptada al territorio y emergen conceptos que de esta relación salen, como por ejemplo la educación ambiental desde el enfoque de la biogeografía, desde los enfoques feministas, desde el enfoque bioterritorial, desde el enfoque comunitario, naturalista, entre otros. Todas estas concepciones son emergentes de las dinámicas del territorio y es ahí donde tomamos fuerza para la promoción de esta propuesta. Otro elemento muy importante lo propone Bruno Latour y es el concepto de actuantes. Aquí dejamos a un lado el concepto de actor porque este es inmóvil, este espera que actores de afuera vengan a promover estrategias en su contexto. Los actuantes son los que se movilizan, los que generan movimiento, los que no son inertes, los que proponen y gestan estrategias desde sus mismas localidades. Entonces, de aquí es que surge la propuesta de actuantes y lo tomamos como un punto focal para el objetivo que tiene que ver con el direccionamiento estratégico y la propuesta organizacional. Otro elemento, ¿cierto?, que hace parte del título y es como la columna vertebral de esta propuesta es el bosque escuela, entendido como un enfoque de educación ambiental desde las pedagogías alternativas, que consiste en pensarnos la naturaleza y sus dinámicas ecológicas como un aula viva. Rompe el paradigma de que la educación únicamente se concibe en cuatro paredes y va al territorio donde están las dinámicas, donde están los problemas y los conflictos ambientales y de allí se aprende, no solamente desde esa perspectiva cognitiva, sino también que son las sensibilidades las que influyen en estas personas. Entonces el enfoque bosque-escuela toma valor acá y se convierte en esa hoja de ruta para la promoción de la red de bosques escuela que lleva su mismo nombre. Cuando hablamos de redes sociales, que es otro elemento emergente, las redes sociales se pueden ver desde dos connotaciones. Desde el punto de vista formal, es decir, la institucionalidad que promueve las estrategias de educación ambiental en el contexto del departamento de Risaralda, la red formal que gesta la educación ambiental tiene que ver con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, diferentes grupos de actores, o en este caso actuantes,
que promueven la educación ambiental desde diferentes reuniones, desde el componente institucional público, privado, comunitario, entre otros sectores que abogan por promover la educación ambiental. Más adelante vamos a ver que eso se convierte en un limitante para la articulación y el trabajo en red que se gesta en los territorios. Otro elemento es el territorio concreto. Un territorio consiste en la interrelación entre las dinámicas sociales respecto a las dinámicas ecológicas, es decir, todo el componente biótico y abiótico de un territorio confluye en las relaciones con la cultura y lo social. Entonces un territorio concreto tiene estas características, estas improntas. No solo obedece a un espacio, sino también a todas las relaciones, los tejidos y la relación simbólica que se gesta allí. Y a su vez, pues emerge el concepto de situación ambiental para la comprensión de las dinámicas y las relaciones en estos contextos. Estos últimos dos conceptos los aborda León Felipe Cubillos. No voy a centrarme en las citas bibliográficas acá, pues en la última diapositiva aparece todo el listado de las fuentes bibliográficas. Y de este concepto de situación ambiental, pues emergen otros dos muy interesantes, que son conflictos ambientales y los problemas ambientales. Conflictos entendidos como la escisión entre dos grupos sociales respecto a la administración o el manejo de un bien natural. El problema ambiental ya tiene que ver con la escisión entre las dinámicas ecológicas respecto a las dinámicas sociales. Ambos tienen confluencias y divergencias entre lo conceptual y lo enunciativo. Cabe aclarar eso, pero el abordaje principal lo hacemos desde el listado que mostraré en la metodología. Teniendo en cuenta estas connotaciones teóricas y conceptuales para entender la propuesta del bosque escuela, surge la metodología. Digamos que la base en la cual nos paramos desde la propuesta de investigación es esta propuesta, las 6 Cs para la innovación social. Como vieron en la presentación inicial, hay un logo que aparece como el Living Lab UTP. El Laboratorio de Innovación Social de la Universidad Tecnológica de Pereira maneja esta metodología para la promoción de innovaciones sociales a partir de la solución de situaciones problemáticas de tipo social, ambiental y empresarial. Cabe aclarar que desde las bases teóricas que tenemos en esta propuesta, la situación problemática puede ser abarcativa y considerar esos 3 elementos que nombré con anterioridad. Básicamente, las 6 Cs para la innovación social son ese juego de palabras que ayuda a comprender una situación problemática y co-crear ideas de solución para posiblemente entenderla o generar soluciones en torno a la misma. Se parte de la etapa conocer la problemática, a grandes rasgos cómo esta problemática, en este caso la relación entre la situación ambiental de los contextos y la educación ambiental, si hay cohesión o no, se convierte en el enfoque principal de esta etapa, pero a grandes rasgos, aún no se aterriza en un contexto real. Después se pasa a la etapa conectar. Esta genera lazos de retroalimentación y es itinerante en el sentido de que se necesita conectar entre el equipo de trabajo, se necesita conectar entre el equipo de trabajo con las comunidades y se necesita conectar el equipo de trabajo con esa situación problemática, generar sensibilidades en torno a. Entonces, esta etapa conectar siempre tiene que ser como es el enfoque de la retroalimentación en cada una de las etapas. Entonces, cuando conocimos esa situación problemática, ahora aterrizamos esa situación problemática a un territorio concreto, como decíamos en el concepto anterior. ¿Cuál es el territorio concreto? El departamento de Risaralda o el bosque modelo Risaralda o los 3 nodos que emergen de esta relación en el bosque modelo Risaralda. Comprendemos la situación, listamos los problemas o conflictos ambientales emergentes y creamos una solución a partir del enfoque de la teoría del cambio. Creamos las soluciones, las probamos en los diferentes contextos donde estamos trabajando y buscamos construirla para replicarla en nuestro mismo territorio, donde hayan patrones repetitivos de estos problemas y estos conflictos. Cabe aclarar que cuando se construye la solución, se prueba de manera itinerante y vemos que
la solución sí se adapta al territorio concreto y sí genera esos cambios estructurales respecto a la propuesta inicial que tiene que ver con situación ambiental y situación de la educación ambiental, pues consolidamos la idea y buscamos replicarla en otro departamento, en otra red. De manera teórica, así funciona la ruta de innovación social. De manera práctica, en la actualidad nos encontramos en la etapa crear, es decir, creando esas ideas de solución ante la escisión o la separación de los problemas y conflictos ambientales y lo que los niños, niñas y jóvenes están estudiando por medio de la educación ambiental. Si hay elementos que están articulados o por el contrario los problemas y los conflictos van por un lado y la situación de la educación ambiental va por el otro. Más adelante les mostraremos esos hallazgos. Para el caso del objetivo 1, nos basamos en una propuesta que genera Miguel Ángel Dosman respecto al perfil de las condiciones territoriales de un contexto en particular. Básicamente es un diagnóstico ambiental. Entonces, retomo los nodos y los ecosistemas estratégicos, Cuchilla de San Juan, Parque Nacional Natural Tatamá y la cuenca del río Otún. Los municipios que formaron parte de este análisis, que se encuentran acá en esta fila. A su vez, las áreas protegidas vinculadas a los municipios que forman parte de los nodos. ¿Por qué hablamos de áreas protegidas? Porque estas cumplen la característica de un bosque escuela. Primero que todo, son ecosistemas estratégicos. Tienen infraestructura en el bosque, lo cual permite generar procesos de aula viva y de bosque escuela. A su vez, presentan impactos o afectaciones humanas para poder analizarse. Entonces son estas las características que propendieron por generar en nosotros el interés de trabajar las áreas protegidas de los departamentos. Además que gozamos con un 33% dentro de todo el bosque modelo Risaralda que cuenta con una categoría de conservación y una categoría de protección. Continúo. Fueron 3 elementos los que analizamos en el perfil de condiciones territoriales: la dimensión natural, la dimensión socioeconómica y cultural y la dimensión político-organizativa. Desde la dimensión natural fueron 5 las variables que trabajamos: biodiversidad, agua, bosque, geología y suelos y el clima. Y los tópicos de análisis nos permitían identificar cuáles eran esas limitaciones o esos problemas que habían por cada una de esas dimensiones: los vacíos de información, los valores objetos de conservación, servicios ambientales para el caso de biodiversidad. Y así, cada uno de estos tópicos vinculados a los diferentes variables. Para el caso del agua, hablando de oferta, las presiones del recurso hídrico; para el caso del bosque, qué coberturas actuales habían, cuáles eran esas zonas de vida; para el caso de suelos, hablábamos de escenarios de riesgo asociado a procesos erosivos, pero también conflictos por uso del suelo; y para el clima, hablábamos de esa variabilidad climática, el cambio climático y la vulnerabilidad que tienen las áreas protegidas. Desde la dimensión socioeconómica y cultural, los tópicos de análisis tenían que ver con los predios dentro del área protegida, las transformaciones asociadas a los fenómenos de ocupación del territorio, el flujo de las materias primas, los grupos étnicos y la población, así como el patrimonio cultural. Y desde el punto de vista político-organizativo, aplicamos el análisis de juego de actores, que es una técnica de la planificación prospectiva para entender cómo funcionan las interrelaciones entre actores. Miramos las confluencias, ¿cierto? O las separaciones entre las relaciones de los actores respecto a sus objetivos y su quehacer en términos de educación ambiental. Después de hacer este perfil de condiciones territoriales, lo que se hizo fue listar una serie de problemas y conflictos ambientales a partir del análisis y del trabajo grupal. Recuerden que no solamente fuimos Erika y Marlon Patiño, sino que hay un equipo de trabajo que estaba propendiendo por generar resultados significativos, o estamos haciendo esa labor. Entonces, la síntesis ambiental consistió en calificar cada uno de esos problemas o conflictos ambientales a partir de estos 9 criterios. La propuesta la hace el Consorcio de Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica del río Tun, pero también del río Risaralda, del río La Vieja, para generar una síntesis ambiental y poder ver cuáles son los problemas que forman parte del territorio. Cuando se hacía la calificación, llegábamos a este valor, es decir, calificar cada uno de los problemas o conflictos ambientales a partir de estas 3 variables:
Si era un problema ambiental indiferente, con menor calificación, es decir, que no es necesario centrarse en él, problemas ambientales acumulados, problemas intermedios que hacen parte de las dinámicas del territorio, pero se hallan limitaciones desde la ejecución y la planificación para reducir el problema. Y ya los problemas ambientales evidentes, que son necesarios tenerlos presentes para actuar en el ahora, en donde se genera la situación problemática o la problemática actual y es posible o es necesario generar acciones de manejo. Bajo esta connotación se hizo la síntesis ambiental y así quedaron los problemas que más adelante les socializaré. Pero sucede algo. Paralelo a eso se hacía el análisis de la situación de la educación ambiental, que consistió en entrevistar por medio de una entrevista, válgame la redundancia, semiestructurada a actores locales, institucionales locales, regionales y también de tipo académico, a partir del enfoque de la teoría fundamentada, para hacer un análisis sistémico de sus respuestas relacionado con una lectura temática y una codificación abierta. Nótese en la tabla del lado derecho los diferentes actores que formaban parte de las entrevistas regional y académico, institucional local y local, así como las categorías emergentes de las respuestas que estas personas nos daban, qué acciones tenían en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental del departamento, cuáles avances tenían en el Plan Decenal de Educación Ambiental, cuáles eran los retos en educación ambiental y ellos cómo definían la educación ambiental, para el caso de los regionales y los académicos, y así para cada uno de estos elementos, locales e institucionales locales. Al final de esa codificación abierta, se generaron unas redes semánticas que nos permitieran entender desde una manera sistemática la respuesta de las personas respecto a el trabajo que desempeñaban. Para el caso del objetivo 3 y el objetivo 4, pues estos son como la metodología. El objetivo 3, diseñamos dos modelos pedagógicos teniendo en cuenta las características y las idiosincrasias de los contextos. Dos enfoques principales: biodiversidad, las conexiones de la vida, y guardianes hidrológicos. Para el caso del objetivo 4, que tenía que ver con la propuesta organizacional y el direccionamiento estratégico, se diseñaron talleres participativos para la co-construcción y el diseño de la red de bosques escuela. Cabe aclarar que las metodologías utilizadas en estos talleres eran, eran metodologías con un enfoque salido de lo clásico, teorías más constructivistas, del hacer con la mano, para que se generen resultados significativos a partir de la interrelación entre las personas cuando construían esta propuesta. Los resultados. Entonces, desde la situación ambiental, como les contaba, el enfoque central fue ver cuáles eran los problemas ambientales que calificábamos nosotros junto con las personas locales, esos actuantes respecto a las percepciones que teníamos. Entonces, desde los problemas ambientales evidentes, vemos que para el caso del nodo Cuenca del Otún hubo un grado significativo de problemas ambientales. Para el caso del nodo Cuchilla de San Juan, había más problemas ambientales acumulados que evidentes. Y para el caso del nodo Parque Tatamá, pues los problemas ambientales evidentes sí tomaron mayor fuerza. Aquí hay un patrón repetitivo entre los problemas y conflictos que tienen que ver con conflictos por uso del suelo entre las categorías de protección que tienen las áreas protegidas respecto a las actividades, las actividades productivas que hay allí, principalmente monocultivo de aguacatejas, monocultivo de café, caña, entre otras prácticas. Sumado a esto, se ven problemas por que las fuentes hídricas o las fuentes abastecedoras que pasan por estas áreas protegidas no, no están vulneradas porque hay actividad productiva muy cercana a esta misma, lo que disminuye su calidad y su cantidad. Hay que tener en cuenta que las áreas protegidas en el departamento surgieron a partir de conservar las fuentes de abastecimiento para los cascos urbanos. Entonces, cada área protegida se convierte en un determinante para el aprovisionamiento de agua. Entonces, si este aprovisionamiento de agua se ve afectado, pues de consecuencia la misma comunidad aguas abajo se verá
se verá afectada por la disminución de su caudal o por la disminución de su calidad. Entonces, eso fue uno de los problemas ambientales evidentes que se percibió como patrón repetitivo en las áreas protegidas que pertenecen a estos nodos estratégicos. Sumado a esto, también hay problemas ambientales con la caza de fauna silvestre para el consumo, conflictos con grandes felinos por la afectación a los bovinos, conflictos con actividades mineras, conflictos con actividades relacionadas con las plantaciones forestales. Entonces vemos un patrón repetitivo en estos problemas y en estos conflictos, y esta gráfica es la que refleja las proporciones de los diferentes problemas y conflictos ambientales que se percibieron. Eso para el caso de la situación ambiental. Para el caso de la situación de la educación ambiental, hablamos de dos áreas temáticas: educación ambiental formal y educación ambiental informal. Para el caso de la informal, estamos hablando de los procedas, y aquí hay una serie de proporciones respecto a cada uno de estos enfoques en educación ambiental. Si vemos para el caso de Cuchilla de San Juan, los enfoques principales tienen que ver con turismo sostenible, educación y el tema cultural. Para el caso de los procedas de la cuenca del río Tun, vemos que la gente se enfoca principalmente en el tema de la educación y cultura, con otra proporción en gestión integral de los residuos sólidos. Pero también para el caso del nodo Tatamá, los residuos sólidos toman fuerza y se ve aquí en esta gráfica como patrón repetitivo en la promoción de la educación ambiental informal. Cabe aclarar algo, y es que los datos que están puestos en estas gráficas son del año 2014 hasta el año 2022, porque aún no se ha subido el resto de información a la plataforma de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que son los que nos proveyeron esta información. Esto para el caso de la educación ambiental informal. Para el caso de la educación ambiental formal, estas redes semáticas muestran los intereses que hay en las personas, pero también las limitaciones que se encuentran. Quise mostrar acá la manera en que se vio reflejada la información. Lo principal acá es que hay una escisión entre la situación ambiental, es decir, esos conflictos, esos problemas ambientales respecto a lo que trabajan las personas. Principalmente, ¿por qué? Porque en la educación formal no hay metodologías para los docentes en la promoción de diagnósticos para comprender su territorio, y se limitan a hechos nuevos o estrategias foráneas que los vinculan a ellos, principalmente el manejo de residuos sólidos. Ahí vimos la separación, ahí vimos el gran problema y el gran conflicto que se halla. Es decir, que las personas no conocen su territorio. Por eso la necesidad principal en la promoción de Bosque Escuela es salir a conocerlo, que el territorio se vuelva una aula viva y que las personas aprendan sobre este. Teniendo en cuenta eso, pues pasamos al componente de la propuesta pedagógica, los dos enfoques: biodiversidad, las conexiones de la vida, para ver cuáles son esas dinámicas ecológicas en el territorio, cuál es la relación que existe entre esas características de los ecosistemas y los tipos de seres vivos que lo habitan. El enfoque principal es para las áreas de ciencias naturales, pero aquí se necesita interdisciplinariedad, porque las ciencias sociales nos permiten entender las afectaciones humanas respecto a esto. La tecnología, las ciencias de la informática y la tecnología, para comprender esas relaciones y cómo sistematizar la información en un computador. Estadísticas y matemáticas, si nos interesa saber la riqueza y la abundancia de especies en estos territorios. Entonces, nótese que para esto se necesita interdisciplinariedad, y si vinculamos a las comunidades locales y sus saberes tradicionales, la transdisciplinariedad también toma fuerza. Digamos que los resultados de aprendizaje de este enfoque biodiversidad, las conexiones de la vida, es que los estudiantes van a comprender cómo esos factores abióticos influencian el desarrollo de los factores bióticos. Aquí un caso de estudio va a ser en el Parque Nacional Regional Santa Emilia, que es un área protegida que pertenece a uno de los nodos que trabajamos. También para el caso de los guardianes del agua, pues notamos que la pregunta de investigación es: ¿cuál es la importancia de preservar y cuidar el recurso hídrico? Vuelvo y repito, no solamente son las ciencias naturales, sino que es la vinculación de diferentes áreas del conocimiento, incluso las ciencias de la tecnología, ya que aquí se harán experimentos in situ respecto a estos temas y se va a recolectar información también. Entonces, esa propuesta pedagógica
toma este valor y toma esta fuerza. Actualmente se está co-construyendo para ser implementada en la etapa crear, recuerden la ruta de innovación social, con las comunidades locales. Y ya luego pasamos a la red de bosque escuela, que es la propuesta del último objetivo. Entonces aquí en cada una de las imágenes que somos miembros de la red de bosques escuela. Ese fue nuestro primer acercamiento. Lo hicimos para cada uno de los nodos. Nodo Parque Nacional Natural Tatamá, Nodo Cuchilla de San Juan y Nodo Cuenca Hidrográfica del Río Tun. Aquí trabajamos metodologías disruptivas para la co-construcción, para la sensibilización en torno a la educación ambiental y para darle significancia a lo que hacemos como promotores de la educación ambiental bajo el enfoque de Bosque Escuela. La idea ahora es que nos reunamos de manera conjunta para que co-construyamos esa propuesta organizacional desde las diferentes percepciones e intereses que tenemos como miembros de la red de Bosque Escuela. Entonces, nótese que aquí el concepto de actuante toma valor, ya que las personas se movilizan, se manifiestan, hacen y no se quedan inertes ante la visita de un actor institucional foráneo para que se les vincule o se les diga qué hacer, sino que estas mismas personas son las que están generando conocimiento en torno a la educación ambiental. Teniendo en cuenta eso, hay que hacer un énfasis en los objetivos. Situación ambiental, esos fueron los elementos significativos que tuvimos en cuenta. Situación de la educación ambiental, qué percepciones o qué acciones tienen las personas en la promoción de la educación ambiental. Nótese que ahí es donde se ve la separación. Hay conflictos, hay problemas ambientales que se están llevando a cabo en los territorios y la educación ambiental está yendo para otro lado. La idea aquí es que la educación ambiental sea contextualizada y sea aterrizada a cada uno de esos contextos en los cuales se va a promover el bosque escuela, desde la articulación entre los diferentes actores que nombré con anterioridad, institucionales locales, organizaciones ambientales, guardabosques de las áreas protegidas, organizaciones ambientales que administran esas áreas protegidas, un sinfín de actores, un sinfín de actuantes, un sinfín de percepciones y un sinfín de mundos que van a formar parte de esta construcción. El hallazgo de la investigación tiene que ver con eso, la separación y cómo nos proyectamos. El bosque escuela se tiene pensado gestar a partir de esa misión y esa visión que se tiene planteada. Si bien es una teoría organizativa, también es un elemento que va a dar bases y va a dar fuerza para que las personas se sientan parte de esta organización, de esta red, de estos tejidos, para que se geste algo a la larga, que tiene que ver con fortalecer la red, vincular más actores y que la red se vaya trascendiendo esa área limítrofe del departamento de Risaralda, ya que los ecosistemas y las dinámicas ecológicas no tienen una frontera. Entonces, esa es la idea con la proyección de la red de bosques escuela. Para cerrar, quiero añadir esta frase. Al niño le gusta la naturaleza y lo encerraron en un aula. Al niño le gusta comprobar que su quehacer tiene sentido y le llevaron a realizar tareas sin objetivo. Le gusta moverse y lo ataron a la inmovilidad. Le gusta manejar objetos y le pusieron en contacto con el mundo de las ideas. Le gusta usar las manos y solo le dejaron trabajo con su cerebro. Le gusta hablar y lo obligaron al silencio. Quisiera razonar y le hicieron memorizar. Quisiera buscar la ciencia y se la dieron ya masticada. Quisiera entusiasmarse e inventaron el castigo. Adolf Ferrier. Aquí están los contactos nuestros por si les gustaría comunicarse. Es una invitación a que trabajemos de manera conjunta, una invitación a que promovamos la educación ambiental contextualizada y generemos lazos de amistad, de contactos, redes de apoyo, redes de colaboración y redes de comunicación. Muchas gracias.